Hola a todos y a todas, muy buenos días. Vamos a proceder con la audiencia esta mañana, que es la indemnización por error judicial, en el caso de Mary Jane Vergara versus el Estado de Colombia. Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a los representantes de la presunta víctima y a los delegados del representante Lucio Estado de Colombia. Paso la palabra al señor secretario Daniel Mendoza Luna para que realice las precisiones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Quienes dicen hacer fotografías tienen 3 minutos para realizarlas, después de las cuales deberán retirarse del estrado. Asimismo, se les solicita a los asistentes apagar sus teléfonos celulares. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo por el portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por diferentes redes sociales. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de un testigo propuesto por los representantes y un declarante a título informativo propuesto por el Estado. Además, se escucharán los alegatos finales de las partes y observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre excepciones preliminares, eventuales fondos, reparaciones y costos en el presente caso. Se le da la bienvenida a las representaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación está compuesta por Mallory González, quien es distintiva adjunta, Valentina Salazar, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Se le da la bienvenida a la representación de las presuntas víctimas. En esta oportunidad, la delegación está compuesta por Irán Sanabria. Y por último, se le da la bienvenida a la representación del Estado de Colombia. En esta oportunidad, la delegación está compuesta por Sebastián Jiménez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y Marley Lora, asesora de Defensa Jurídica Internacional de la Defensa Jurídica del Estado. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, escucharán principalmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve representación del caso y expondrá los fundamentos del mismo ante este tribunal. Asimismo, cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de un testigo, un aclarante a título informativo, un representante del Estado podrá interrogar a los declarantes en los tiempos y orden previamente acordados. La Comisión Interamericana podrá interrogar a los declarantes en el tiempo y orden previamente acordados y posteriormente los representantes del Estado podrán representar sus alegatos orales sobre excepciones preliminares y eventuales fondos de operaciones y costos. Finalmente, la Comisión Interamericana tendrá sus observaciones finales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la presentación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Solicito que indiquen el nombre de la Corte de la persona quien hará la presentación. Comisión, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente, honorable Corte. Mi nombre es Mallory González Paternina. La comisión saluda al señor presidente y a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima y el ilustre Estado de Colombia. El presente caso se relaciona con las violaciones al debido proceso. El 26 de mayo del 2012, en la ciudad de Cartagena, Colombia, fue capturada la señora Mary Jane Vergara por el delito de estafa de fondos mutuos. Todo esto fue por un error judicial porque tenían que capturar a su hermana gemela, María Vergara Márquez, que hasta el día de hoy se encuentra prófuga de la justicia. Pasaron 2 años para que la señora Mary Jane fuera judicializada por un delito que no había cometido, ya que lo realizó su hermana gemela, con la que no tiene comunicación ni relación alguna hace 13 años. Después de estos años, la señora Mary Jane fue acusada por el delito de estafa de fondos mutuos y el Estado colombiano la condenó a 5 años de prisión.
La señora Mary James, en el momento de su proceso, le planteó la situación de confusión de identidad a su defensor público asignado, pero este no apoyó la defensa en este tipo de hechos, sino que se dedicó a plantear una defensa penal con vista de fondo, lo que le permitía hacer un desarrollo jurídico que en su opinión revolucionaría la teoría del delito. A pesar de la insistencia de la señora Mary Vergara, el abogado explicó que en su momento procesal también haría ver al tribunal la confusión de personalidades. 2 años después, se condena a la señora Mary James Vergara Márquez a 5 años de prisión por el delito de estafa que se encuentra estipulado en el artículo 246 del Código Penal del Estado colombiano. Y no contrario a esto, se multa con 170 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a $43.596. Y por concluir, la sentencia de primera instancia no fue apelada por el abogado. Debido a esto, se venció el término para hacerlo. La señora Mary Vergara recurre a su persona como última instancia, pero no existen ya recursos ordinarios que plantear. El caso fue presentado a la Corte el 17 de noviembre del 2019. Señor presidente, muchas gracias. Procede ahora el señor secretario. Llame al primer declarante, tome sus datos y realice las prevenciones correspondientes. Gracias, señor presidente. Señorita Mary James, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, señor juez? Le agradecería manifestar su nombre ante la Corte. Me llamo Mary James Vergara Márquez, identificada con el número de cédula 33-272-208, expedida en Cartagena, Bolívar. Gracias. El declarante deberá limitar a contestar claramente y precisamente las preguntas que se le formule. Se le informa que fuese invitado por la Corte para declarar sobre el error judicial que cometió el Estado colombiano en la confusión de identidad. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte de los Estados no podrá enjuiciar a presuntas víctimas, a los testigos y peritos o sus representantes o asesores legales y ejercer represalias contra ellos o sus representantes a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias. Gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a los representantes de la víctima para que procedan con el interrogatorio. Solicito que indique el nombre a la Corte de la persona quien hará el interrogatorio. Muchas gracias. Mi nombre es Irán Sanabria Jaraba, abogado de la víctima. Voy a interrogar a la señora Mary James Vergara. Buenos días, Mary James. Buenos días. Quisiera que haga una breve presentación a los señores jueces de quién es usted. Yo soy una madre soltera, tengo 3 niñas y antes de este problema de confusión de identidad me desempeñaba como administradora de empresas. Usted acaba de decir que tiene 3 niñas. ¿Cómo afectó la relación con sus niñas, el tiempo que pasó en la cárcel y cómo afectó en su trabajo? La verdad fue algo muy doloroso porque apenas mi ex marido se enteró que me habían capturado, me arrebató a mis hijas y no las he vuelto a ver. Y laboralmente me echaron de mi trabajo y no he podido conseguir trabajo. ¿Cómo fue el proceso de captura y cómo se llevó a cabo todo el procedimiento qué puede decir usted ante la Corte? Me encontraba en mi lugar de residencia descansando con mis hijas. De repente entró la policía tumbando la puerta de mi vivienda. En ese momento quedé muy sorprendida, al igual que mis hijas, y la policía me trasladó hacia la fiscalía. Permítame interrumpirlo, pero usted en ese momento no le hizo saber a los oficiales que usted no era Mary James Vergara. Sí, yo les dije que era mi hermana gemela
que estaban equivocados, pero ellos me dijeron que no lo iba a engañar. Incluso me sometieron a varias pruebas y aún así seguían diciendo que era mi hermana María. Muchas gracias, señora Mary Jane. Señor presidente, nosotros terminamos nuestro interrogatorio. Muchas gracias. Le ofrezco ahora la palabra a los representantes del Estado colombiano por si desean interrogar al testigo. Tiene usted la palabra. Estado colombiano, active por favor su micrófono. Muy buenos días para todos los representantes que se encuentran en esta audiencia, señores y señoras. Buenos días, Mary Jane. ¿En qué fecha la capturaron, por favor? Me capturaron el 26 de mayo del 2012. Señora Mary Jane, ¿en qué fecha le dictaron la sentencia? El 11 de julio del 2014. Ok. ¿Para qué fecha salió usted de prisión? Salí el 12 de junio del 2019. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hermana gemela, María? La última vez que la vi fue en el 2007, para el mes de mayo, pero no recuerdo el día. Señor presidente, le pido disculpas por interrumpir. Es que la gente del ilustre Estado le está preguntando una serie de fechas que la señora Mary Jane no maneja y la que hemos manejado nosotros, los representantes y abogados, pero eso está en el expediente. Y la señora Mary Jane está tratando un poco de preguntarle lo que no es objeto de testimonio. Señor representante, el Estado tiene el derecho de preguntar y el testigo tiene derecho a decir no recuerdo. Por favor, continúe, Estado colombiano. Muchísimas gracias, señor juez. Bueno, señora Mary Jane. Sí, señor. Gracias, necesitaba aclarar una fecha. Usted dice que lleva 13 años sin ver a su hermana, ¿cierto? Sí, señor. En el año 2010 fue grabado un video en que usted se puede apreciar que se encuentra en una fiesta en la que también está su hermana. Sí, pero ya llevábamos varios años atrás, desde el 2007 tuvimos una discusión y nos quitamos el habla. Nosotras nos encontramos en esa fiesta y en otros lugares, pero no teníamos ningún tipo de relación y tampoco hablábamos. Ok, en este caso, entonces, ustedes conocían lo que hacía su hermana y cómo se ganaba la vida. Yo escuchaba muchos rumores de ella que andaba con gente peligrosa, pero nunca le presté atención a eso. Tampoco esperaba que se fuera a meter en problemas muy graves. Ok, señora Mary, ¿usted por qué no apeló a primera instancia? El abogado que me representaba se lo pidió y cuando lo fue a hacer ya se había vencido el plazo recurrido ante las instituciones de justicia, pero nadie nos escuchaba. Ok, bueno, terminamos el interrogatorio. Gracias, señora Mary Jane, y gracias, señor presidente. Daremos inicio a las preguntas que van a hacer los jueces. Tiene señorita Mary Jane, ¿por qué fue la discusión que se dejó de hablar con su hermana? Todo fue por un hombre. Ella me quitó mi novio y tuvimos una discusión por eso y dejamos de hablar. El orden judicial que le dictó captura, ¿no le hicieron una serie de pruebas para saber si usted era María? Me hicieron 2 pruebas no muy específicas en las que salía según ellos que yo era mi hermana María. ¿Usted no pidió que le volvieran a realizar las pruebas? Varias veces le hice saber que estaban equivocados y que volvieran a realizar las pruebas correspondientes, pero nunca accedieron. Señora Mary Jane, esta corte ya no tiene más preguntas que hacerle. Le agradecemos muchísimo su participación en el proceso ante la Corte Internacional y le damos la cordial bienvenida. Por favor, si lo desea usted, puede incorporarse al público a partir de ahora. Gracias. Solicito al señor secretario llamar al segundo declarante y tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, señor presidente. Caleb Páez Márquez, buenos días. Se le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento,
de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes, asesores legales, ni ejercer represalia contra hechos y sus familias a causa de sus declaraciones y dictámenes rendidos a su defensa legal hasta la Corte. Le agradecería que se ponga de pie para nuestro señor presidente le tome juramento por igual. ¿Jura o declara solemnemente decir toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a los representantes del Estado para que procedan con el interrogatorio respectivo. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de quien hará el interrogatorio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marley Lora Carmona y soy asesora de Defensa Jurídica Internacional de la Defensa Jurídica de Colombia. Muy buenos días, señor Caleb. Muy buenos días. Señor Caleb, ¿cómo llevó el proceso de la señora Mary Vergara? Bueno, el Estado colombiano cometió muchos errores desde el momento de la captura hasta el momento de la liberación, desde el momento en que la capturaron, porque no se precisaron que fuera la señora María, sino que el juez enseguida le dio medidas cautelares y fue capturada sin saber que correspondía a la señora María. La responsabilidad patrimonial del Estado, discúlpeme por favor, la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano es el Estado que tiene que indemnizar todos los daños causados de forma injustificada a la víctima. El Estado debe responder por error judicial, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Esto está desarrollado en la Ley 270 de 1996, que se denomina Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Específicamente en el artículo 66 encontramos lo relacionado con el error judicial. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su presencia, señor Caleb Páez, y a todas las respuestas que ha dado y a las preguntas que se le han formulado en esta audiencia. ¿Puede usted acompañarnos en el resto de la audiencia si así lo desea? Le daremos ahora la palabra a la Comisión Interamericana. Solicito que indique quién va a hablar ante la Corte. Comisión Interamericana, Valentina Salazar. Buenas noches, mi nombre es Valentina, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. La víctima interpuso los recursos de la ley encontrados en la decisión que ella consideraba que tenían error judicial. Con la señora Mary J. se dio el error judicial, la contentiva de error judicial aún se encuentra activa, incluso la señora Mary J. Vergara ya la cumplió y por último se dio una aptitud del error, lo que condujo a la sentencia de 5 años que le dio injustificadamente el gobierno colombiano. Daremos la palabra al representante de la víctima, señor Irán Sanabria. Gracias. La señora Mary colombiano que se haga responsable de los actos cometidos contra la integridad de ella y que sea exonerada de la duda que tiene con el Estado. Que se le atribuye un capital económico por lo menos 7 años que perdió en prisión, unos 200.000 euros, y también que pueda volver a ver a sus hijas y que el Estado colombiano pida disculpas públicamente por el error judicial cometido ante la señora Mary J. Vergara Márquez. El Estado colombiano es culpable y deberá hacerse responsable ante los errores judiciales cometidos y corresponderle a la señora Mary J. Vergara Márquez con todo lo propuesto ante la Corte por su representante. Damos por terminada la Corte. Gracias.